Estados Unidos usa leyes extraterritoriales como arma de intervención en América Latina. Contralínea. Pluma Fernanda Monroy. Parte 2. Firmado un año antes bajo el principio de que un ataque contra cualquiera de los Estados miembros debía considerarse un ataque contra todos. Aunque ambos instrumentos fueron presentados como mecanismos de cooperación hemisférica y defensa colectiva, su aplicación estuvo estrechamente vinculada a las prioridades estratégicas de Estados Unidos durante buena parte del siglo XX. Para la doctora en ciencia política, ese entramado institucional permitió que la cooperación política, económica y militar coexistiera con mecanismos de influencia capaces de orientar decisiones dentro de los países latinoamericanos. La relación entre Estados Unidos y la región no puede entenderse únicamente a partir de episodios aislados o de la actuación de un gobierno en particular, sino como parte de una estrategia de largo plazo que ha combinado herramientas diplomáticas, financieras, jurídicas y de seguridad. Uno de los cambios más significativos ocurrió en 1947, cuando el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Seguridad Nacional. La legislación reorganizó el aparato de defensa e inteligencia mediante la creación del Consejo de Seguridad Nacional y de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, instituciones que desde entonces desempeñarían un papel central en la política exterior de Estados Unidos. La Ley de Seguridad también transformó el concepto de seguridad nacional. Hasta entonces, la defensa de un Estado se entendía principalmente como la protección de su territorio frente a amenazas extremas. A partir de ese momento, la seguridad estadounidense comenzó a incorporar intereses económicos, políticos y estratégicos, ubicados fuera de sus fronteras, y así ampliar el margen de actuación del Estado más allá de su propio territorio. Ese cambio doctrinal tendría consecuencias durante las décadas siguientes. La protección de mercados, inversiones, recursos estratégicos o gobiernos considerados aliados pasó a formar parte de los intereses nacionales de Estados Unidos. Ello legitimó el desarrollo de instrumentos diplomáticos, financieros, económicos y de inteligencia, destinados a preservar esos objetivos. La investigadora Romano considera que ese proceso ayuda a comprender por qué las llamadas y leyes extraterritoriales no constituyen un fenómeno aislado ni una innovación reciente. Forman parte, explica, de una concepción de la política exterior, en la que el derecho deja de operar únicamente como un mecanismo para regular las relaciones entre los estados y comienza a desempeñar un papel activo en la proyección del poder. Lejos de desaparecer frente al ejercicio de la fuerza, las normas jurídicas acompañan ese proceso y contribuyen a dotarlo de legitimidad. Siempre hay abogados detrás, resume la investigadora al explicar que las grandes decisiones geopolíticas rara vez se presentan como simples actos de poder. Con frecuencia se apoyan en construcciones jurídicas, marcos regulatorios y fundamentos legales que buscan justificar decisiones previamente definidas desde el ámbito político. Esa utilización del derecho como herramienta de política exterior no constituye una característica exclusiva de Estados Unidos. Sin embargo, la dimensión económica, financiera y militar alcanza por ese país desde la segunda mitad del siglo XX le ha permitido proyectar con mayor eficacia los efectos de su legislación sobre actores ubicados fuera de ella. El alcance internacional del dólar, el peso de su sistema financiero y su capacidad para influir en organismos multilaterales han reforzado esa posibilidad. Bajo esa lógica, las leyes dejan de ser únicamente normas destinadas a regular la vida interna de un Estado y se convierten también en instrumentos capaces de respaldar objetivos estratégicos más amplios. Por tanto, la combinación entre poder económico, capacidad institucional y construcción jurídica
es la que permite entender por qué determinadas disposiciones nacionales logran trascender las fronteras del país que las emite y producir efectos sobre gobiernos, empresas e instituciones de otras naciones. Leyes que terminan cruzando fronteras. En el derecho internacional, ningún Estado puede legislar para otro. Ese principio deriva del reconocimiento de la soberanía nacional y establece que las leyes de un país solo pueden producir efectos dentro de su propio territorio. Sin embargo, la creciente interdependencia económica ha permitido que algunas disposiciones nacionales influyan en los hechos sobre decisiones adoptadas fuera de la jurisdicción de Estado que las emite. Para el jurista Ruperto Patiño, esa es precisamente la diferencia entre la teoría jurídica y la realidad política. Las llamadas leyes extraterritoriales no obligan formalmente a otros gobiernos a modificar su legislación, ni sustituyen el derecho interno de otros países. Su eficacia descansa en otro mecanismo. Establecen consecuencias para quienes decidan mantener determinadas relaciones comerciales, financieras o económicas que Estados Unidos considera contrarias a sus intereses. El funcionamiento de ese mecanismo puede observarse con claridad en la ley Helms-Burton, promulgada por Estados Unidos en 1996 para endurecer el embargo económico contra Cuba. La legislación fue aprobada después del derribo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate por parte de la Fuerza Aérea Cubana, un episodio que reforzó las presiones internas para endurecer la política estadounidense hacia la isla. Además de fortalecer las restricciones comerciales ya existentes, la ley incorporó disposiciones que intentaban producir efectos fuera del territorio estadounidense. Su punto más controvertido fue el Título 3, que autoriza a ciudadanos estadounidenses presentar demandas ante tribunales de ese país contra personas o empresas extranjeras que presuntamente trafiquen con propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano tras la revolución de 1959. En la práctica, ello significa que una empresa española, canadiense o mexicana podría enfrentar un litigio en tribunales estadounidenses por realizar inversiones en un hotel, un puerto o cualquier otro inmueble construido sobre terrenos que décadas atrás fueron nacionalizados por el Estado cubano. No se trata de que esos países reconozcan la jurisdicción de Estados Unidos, sino de que las compañías involucradas deben valorar los riesgos económicos y legales que implica mantener esas inversiones. La disposición provocó un amplio rechazo internacional. Canadá y la Unión Europea consideraron que el Título 3 pretendía extender la jurisdicción estadounidense sobre empresas sujetas a sus propias legislaciones nacionales. Debido a esas tensiones diplomáticas, distintos gobiernos de Estados Unidos suspendieron durante más de 2 décadas su aplicación. Sin embargo, en 2019, la administración de Donald Trump decidió activarlo plenamente. Para el académico de la UNAM, casos como este muestran que la eficacia de estas leyes no dependen de que otro Estado reconozca su validez jurídica. Su verdadero alcance radica en la capacidad de Estados Unidos para condicionar decisiones económicas mediante el peso de su mercado y de su sistema financiero. El especialista lo ilustra con un ejemplo hipotético. Si el Congreso estadounidense aprobara una ley que prohibiera el acceso a su mercado a las empresas que mantengan relaciones comerciales con China, ningún país estaría jurídicamente obligado a cumplir esa disposición. Sin embargo, cada empresa tendría que decidir qué resultado más conveniente: conservar sus vínculos con el mercado chino o mantener el acceso a la economía más grande del mundo. Formalmente, la decisión seguirá siendo voluntaria.